Capítulo 1967. El misterioso emperador del abismo. Emperador Abismo. Si hubiera oído hablar de este título antes, a John Che no le habría importado nada. Había innumerables reinos estelares, razas y países de todos los tamaños en el mundo. Y naturalmente había innumerables emperadores y emperadoras, pero todos ellos estaban por debajo de él, el emperador John. Ahora, sin embargo, estas dos cortas palabras tenían un poder opresivo sin igual. En las leyendas del abismo, el aire de la tierra pura está libre de toda suciedad. Es tan puro que casi puede purificar el alma. La tierra pura tiene todo tipo de flores y plantas que crecen por todas partes, con 1000 formas y colores. El cielo de la tierra pura es de un azul pálido y se puede ver la forma de cada nube. John Che. La voz de Chibuyao se volvió sensual y lenta. La tierra pura, para las criaturas del abismo, es la más sagrada del mundo, el santuario supremo al que solo pueden mirar y aspirar toda su vida, pero que nunca se atreven a esperar. Pero el lugar sagrado que están mirando es, en nuestro mundo, no más que un lado ordinario del mundo. La palabra abismo se había convertido ahora en la pesadilla más aterradora a los ojos de todos en el reino de Dios. Pero nadie sabía que las cosas más ordinarias y comunes que tenían en su vida eran los mayores deseos de la gente del abismo. Tierra pura eterna. Estas son las 3 palabras que Mobeichen susurró en agonía antes de que su alma se dispersara. Pero eran 5 palabras que nadie en este mundo podía entender realmente. El emperador del abismo, ¿qué clase de hombre es?, preguntó John Che. Ese aterrador Mobeichen, sin embargo, solo era un siervo con una fe devota en él. La expresión de Chibuyao se volvió de repente extremadamente solemne, y la luz diabólica de sus ojos se volvió varios tonos más oscura. Es el gobernante del abismo, el dios por encima de los dioses del abismo. Es el fundador del mundo de la vida en el abismo, y su existencia recorre toda la historia del abismo. Toda la historia del abismo. John Che se quedó asombrado. En otras palabras, el emperador del abismo ha existido desde el principio de los registros del abismo. Así es. Chibuyao asintió ligeramente. El comienzo del mundo del abismo fue cuando el emperador del abismo utilizó su gran poder y un arma profunda, especial para abrir el primer lugar de vida en el abismo y reunir a los supervivientes, que también estaban en el abismo. Más tarde, a medida que las leyes del abismo se rompían y el aura del caos primordial se derramaba rápidamente, el aura de la destrucción en algunas zonas del abismo se hizo más y más fina, y el hábitat construido por el emperador del abismo se hizo más y más grande, y hubo más y más supervivientes, hasta que con el paso de los largos años, la estabilidad relativa, la reproducción y la herencia comenzaron a existir el mundo del abismo de hoy. John Che murmuró, ¿los que sobrevivieron? Exactamente. Chibuyao dijo, los supervivientes originales del abismo fueron los dioses y diablos que cayeron en el abismo por diversas razones en el pasado lejano. Sin embargo, el entorno del abismo era mucho más cruel que ahora, y los dioses verdaderos y los dioses diablos solo podían sobrevivir durante un corto periodo de tiempo. Más tarde, el área de la tierra de vida se expandió gradualmente, y el aura de la destrucción se hizo cada vez más delgada, pero ya no cayeron más dioses y diablos verdaderos porque la viciosa guerra entre dioses y diablos había terminado para entonces, y no había más dioses verdaderos en el mundo actual. Hoy en día, los dioses verdaderos que existen en el abismo son las criaturas originales nacidas en el abismo. Los dioses verdaderos y los dioses diablos que crearon el mundo del abismo hace tiempo que han caído todos, excepto el emperador del abismo. John Che preguntó con voz profunda. Como sirviente cercano del emperador del abismo, Mobeichen debe tener el conocimiento más profundo del emperador del abismo, como su nombre, ¿verdad? Sin embargo, Chibuyao negó con la cabeza. El emperador del abismo no tiene nombre, o mejor dicho, nadie ha sabido nunca su nombre. John Che. Entre las percepciones de todos los seres del abismo, y entre los registros del abismo por muy antiguos que sean, el emperador del abismo siempre ha sido el emperador del abismo y ningún otro nombre. Por no hablar de los caballeros del abismo, incluso los 4 emisarios divinos de la tierra pura, que son los más cercanos a él, nunca supieron cuál era el verdadero nombre del emperador del abismo y nadie se atreve a preguntarlo. Parece que, para el emperador del abismo, eso es un gran tabú. Olvídalo, no importa. John Che dijo. De hecho, podría decirse que no importaba el nombre del emperador del abismo, y lo que era seguro es que su identidad debía ser la de un dios verdadero de la era antigua. Chibuyao dijo, los dioses y diablos que cayeron en el abismo se extinguieron todos, pero el emperador del abismo, el fundador del abismo, ha sobrevivido hasta hoy. No hay duda de que su fuerza está muy por encima de la de los dioses y diablos ordinarios. Entonces su posición en los dioses también debe haber sido bastante alta en ese entonces. Más tarde, revisaré los antiguos registros de los dioses que cayeron en el abismo. El número de dioses superiores que fueron enviados al abismo debe ser muy escaso, así que no será muy difícil averiguarlo. John Che pensó de repente en la pregunta más crucial. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el emperador del abismo inició el mundo del abismo? Este tiempo es la duración de la historia del abismo, y las crónicas del mundo del abismo deberían tener un registro claro de ello. 3 millones de años. Chibuyao dio su respuesta.
respuesta. Esta vez estaba completamente fuera de las expectativas de Jun Che. Hace 3 millones de años, la batalla de los dioses y los diablos ni siquiera había comenzado. Tal y como predijo la diosa ancestral, el colapso de las leyes del abismo había comenzado hace tiempo, y el impacto de la guerra de dioses y diablos había acelerado enormemente la transformación del abismo. Fue cerca del momento en el que Hye-Yuan fue asesinada por Mo-e y la lanzó más allá del caos primordial. Hye-Yuan y los dioses diablo bajo su mando pudieron sobrevivir en el caos exterior durante tanto tiempo gracias al espacio separado que abrió el perforador mundial fuera del caos primordial. Aún así, Hye-Yuan, tan poderosa como era ella, seguía estando tan dañada como un espíritu maligno. Los dioses diablo bajo su mando fueron aún más diezmados, y los que sobrevivieron no solo tenían almas diabólicas retorcidas, sino que también les quedaban muy pocos años de vida. Sin embargo, el emperador del abismo logró sobrevivir en ese abismo de destrucción que seguía siendo extremadamente fuerte hasta ahora. Sin embargo, reflexionó Chibuyao, esta vez solo puede servir de referencia, porque tal vez no coincida exactamente con los 3 millones de años que percibimos. ¿Por qué? Porque en el abismo existe un extraño fenómeno llamado marea negra del tiempo. Marea negra del tiempo era la primera vez que Jun Che escuchaba estas palabras. Si se tratara de una marea negra espacial, podría haber sido capaz de hacer algunas generalizaciones, pero cuando se trataba del tiempo, era un reino que Jun Che nunca había tocado antes. Chibuyao explicó, el flujo del tiempo es eternamente suave y uniforme, y no está sujeto a ninguna interferencia externa. Esta debe ser también una de las leyes básicas dadas al mundo por la diosa ancestral en el momento de la creación. Pero, tal vez sea porque se desprende de la ley dada por la diosa ancestral, la rueda del tiempo del abismo, que no es suave en su rotación, se vuelve rápida a veces y lenta a otras, como una marea que refluye y fluye a veces. En pocas palabras, significa que el flujo del tiempo en el abismo gira periódicamente entre demasiado rápido y demasiado lento. Jun Che reflexionó brevemente y dijo, si ese es el caso, los 3 millones de años del abismo no deben ser exactamente iguales a los 3 millones de años de nuestro mundo. Pero como es cíclico a veces rápido y lento, en general, la diferencia no sería demasiado grande. Además, el flujo del tiempo, ya sea rápido o lento, no es percibido directamente por los seres que lo habitan. Así que, realmente no cuenta. ¿Quieres decir que no parece que merezca la pena preocuparse, verdad? Dijo Chibuyao. Jun Che no asintió y frunció el ceño, esperando que ella continuara. Había entrado 2 veces en la perla del cielo eterno, donde el flujo del tiempo era mucho más lento que en el mundo exterior, pero estando en ella no percibía ninguna anomalía psíquica. Todo lo contrario. Chibuyao dijo, cuando pienso en la gran guerra de los dioses y los diablos en los tiempos antiguos, el mundo entero cambió drásticamente, y el espacio se rompió de innumerables maneras, pero la rueda del tiempo corrió sin una sola desviación. Para el tiempo, uno de los órdenes mundiales más fundamentales. Si no hubiera tenido el alma diabólica del nirvana, habría tenido el mismo conocimiento que tú sobre la marea negra del tiempo, del abismo. Pero, las 3 palabras, marea negra del tiempo, son las que le han dado a mi mar del alma diabólica un gran impulso. Porque un mundo donde incluso la rueda del tiempo comienza a ser caótica significa que todo el orden está a punto de colapsar. Jun Che. Además, la marea negra del tiempo del abismo es cada vez más grave. Inicialmente, la marea negra del tiempo fluía una vez cada varios miles de años, y tanto la desaceleración como la aceleración eran mínimas. Desde entonces, el ciclo se ha acortado cada vez, y el flujo y reflujo ha aumentado. El último ciclo de la marea negra del tiempo fue de solo 100 años, y el flujo y reflujo fue un espantoso 10 veces mayor. Así que eso es lo que pasó. Jun Che susurró, la siempre creciente marea negra del tiempo ha hecho que el emperador del abismo se dé cuenta de que el orden del mundo del abismo está al borde del colapso, por lo que está buscando una forma de regresar a este mundo a toda costa. Chibuyao continuó, pero también, como dices, por muy anormal que sea el flujo del tiempo, los seres que se encuentran en él no podrán percibirlo. Así, el concepto de marea negra del tiempo es muy poco conocido, e incluso cuando se conoce, poca gente se da cuenta realmente de la catástrofe que hay detrás. Después de un largo silencio, Jun Che dijo, ¿qué más? Chiyan dijo, lo que he obtenido de Mobeichen es principalmente un conocimiento básico sobre el mundo del abismo, pero sobre Mobeichen hay algo sobre el que quizás quieras escuchar. El tono de Chibuyao se ralentizó, sus asuntos no eran importantes en sí mismos, pero su vida es un microcosmos de los muchos seres del abismo. Sin esperar la respuesta de Jun Che, Chibuyao relató, Mobeichen nació en el seno de una familia mediana en un país sin dioses, y su padre era un anciano de su familia. Aunque sus orígenes eran muy superiores a los de los seres ordinarios, nació en el fino polvo del abismo y creció bajo la cuidadosa protección de sus mayores, ya que un reino sin dioses no tenía ninguna gracia divina que lo amparara. El cruel entorno creó una cruel ley de supervivencia, y él mostró un gran talento desde joven, lo que le dieron los mejores recursos y el mejor refugio, mientras
mientras que sus hermanos y hermanas fueron abandonados uno a uno y murieron jóvenes en el polvo del abismo. A los 100 años, quedaba menos del 30% de sus compañeros de clan de la misma generación que él. Más tarde, creció lo suficiente como para resistir el polvo del abismo con su propia fuerza, y con las esperanzas de todo su clan, se propuso el noble objetivo de convertirse en un caballero del abismo de la tierra pura. Para templarse, había estado en el abismo de la arena y había entrado en el mar de niebla. Cuando fue lo suficientemente fuerte, dejó a su familia, a su mujer y a sus 2 hijas, y se fue a la tierra pura con un caballero del abismo que le presentó. Las pruebas y los exámenes para convertirse en caballero del abismo fueron brutales, y finalmente perseveró durante los 5 años de pruebas para convertirse en un caballero del abismo de pleno derecho. Pero cuando regresó a su casa en la gloria, su familia había creído erróneamente el rumor de que había muerto en las pruebas de la tierra pura 3 años antes, y así abandonaron el refugio su esposa e hijas. El nivel de cultivo de su esposa solo estaba en el reino del rey divino, y apenas podía protegerse a sí misma, y apenas podía proteger a sus 2 hijas. Las 2 hijas solo tenían 20 años y su cultivo era aún más débil. 3 años después de salir del refugio, enfermaron gravemente y sus vidas se vieron paralizadas por el polvo del abismo, y ambas perecieron medio mes antes de su regreso. Su esposa, después de enterrar a sus 2 hijas, también quedó destrozada y se suicidó. Mobeichen regresó a su casa con un corazón lleno de alegría y gloria suprema, solo para encontrarse con una tragedia de pesadilla. Ni siquiera tuvo tiempo de decirles a su esposa e hija que se había convertido en un noble caballero del abismo. Ya, John Che se burló. Eso es realmente lamentable y patético. Una persona que tiene la capacidad de convertirse en un caballero del abismo, su vida sigue acompañada de una tragedia tan miserable. Uno puede imaginarse en qué clase de purgatorio se debaten los seres supervivientes del abismo, o quizás ya están acostumbrados. Es incluso 1000 veces peor que estar en el norte. Y en este intento de poner un pie en el mundo actual, Mobeichen tomó la iniciativa de convertirse en pionero, y lo hizo además con la intención de una muerte segura. Para todos los pioneros / heraldos anteriores, una gran parte de ellos cayó en el fracaso, y los pocos que sobrevivieron fueron todos arrojados al abismo. Fin del capítulo 1967. Gracias por llegar hasta esta parte. No olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal.